¿Fue la pandemia, es la guerra entre Rusia y Ucrania, es el FMI o fue Macri los factores que condicionaron a que este gobierno de Cristina sea tan malo económicamente? Es todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el problema es que el gobierno es malo porque es malo. Si vos te postulaste diciendo que la anterior estaba mal, después no podés utilizar esa herramienta para decir, no, miren la herencia recibida, flaco, hacete cargo. O sea, yo, Bienvenido Juan Manuel Urtubey a Elemental, ¿cómo está? muy bien, muchísimas gracias. Juan Manuel, hay una frase que se repito cuando escucho sus entrevistas: cambiar la agenda. Y muchos políticos, con la agenda que tienen, están bastante cómodos. ¿Cuál es el primer paso, además de las PASO? El primer paso es ir a un fuerte shock productivo. En la Argentina nos hemos convertido más en una financiera que en una fábrica. Y el desafío es que la Argentina produzca bienes y servicios. Hace ya muchos años, hace 15 años que este país no crece. Entonces, el desafío es, trabajemos sobre acuerdos, sí, pero no acuerdos desde esa idea naif de que nos pongamos todos de acuerdo y no nos peleemos. No, no, es de un modelo de país común. Y lamentablemente en la Argentina hoy estamos, hemos entrado en un círculo vicioso del cual da la sensación que necesitamos un golpe en la mesa para reaccionar. Y ese golpe en la mesa es salir de la lógica de la timba financiera, porque si no, la Argentina se va a seguir ahogando como se está ahogando ahora, ¿no? Bien. Hace muchos años que la sociedad argentina está a la deriva, y muchos precandidatos advierten que el futuro inmediato va a ser difícil. ¿Soporta la sociedad un esfuerzo más? ¿Es inevitable? Mira, ese es un problema. Nosotros, ¿qué nos pasa en la Argentina? Es como que vos tenés acá, esta es la economía argentina y este es el Estado. Entonces nosotros decimos, hay que achicar al Estado porque está asfixiando la economía argentina. Entonces hay que achicar al Estado y para achicar al Estado terminamos achicando la economía también. Eso es lo que es la discusión en la cual está la Argentina hace muchos años. El planteo cuál es, salgamos de esa lógica y trabajemos en agrandar la base, que es agrandar la economía argentina. Si yo agrando la economía argentina y en vez de esta mano es todo este espacio, ya que el Estado sea más grande o más chico es una anécdota porque en definitiva ya en términos relativos es mucho más pequeño. El problema de la Argentina no es que es cierto, ha crecido el gasto público, sí ha crecido el gasto público, pero el problema es que cayó el crecimiento de la economía. Entonces, la única manera de ordenar la Argentina sin ir a un ajuste convencional, todos los que hablan de los famosos planes de estabilización, es un eufemismo para decir ajuste, para no decir ajuste porque obviamente todos sabemos que el umbral del dolor de la familia argentina no se banca más ajuste. Y sin embargo, seguimos pensando en que primero hay que ordenar la macroeconomía argentina, en términos puntuales, puntual estoy hablando del déficit fiscal, para poder crecer. Y ese es un error. Si se pudiese hacer bárbaro, pero el problema es el costo social que eso tiene. Y aparte, el resultado práctico. Son políticas, como está haciendo este gobierno, retractivas, entonces vos generás políticas retractivas de la economía, entonces terminas achicando cada vez más la economía, o sea, terminas agravando más el problema. Resultado, ¿qué pasa hoy? Hay más inflación, hay menos actividad económica y la gente está cada vez peor y hay más pobreza. Entonces, para mí hay que cambiar de agenda. Y lamentablemente, el sistema político, como vos lo planteabas, gran parte, por no decir casi todos, salvo la izquierda, lo que te están planteando es hay que ir primero que nada a un plan de estabilización para después poder crecer. No, no, es erróneo. Hay que ir a un shock de crecimiento en la Argentina que va a permitir apreciar el salario de los trabajadores para que pueda recuperarse la gente que hoy está trabajando, inclusive dentro del sistema registrado. O sea, hay gente que labura dentro de la ley en la Argentina y su sueldo no pasa la línea de pobreza. Eso es inadmisible porque eso no se puede sostener, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Sin irme del porcentaje de argentinos que hoy está trabajando y aún no llega a fin de mes, hay otro porcentaje también de que no está en el sistema laboral. Ahora, ¿cómo se puede arreglar ese problema teniendo en cuenta las nuevas ofertas laborales y la llegada de la inteligencia artificial a la parte laboral? Eh, el crecimiento en términos, digamos,
transformación digital del proceso económico a nivel global, ¿qué está haciendo? No está generando mayores niveles de desempleo, está modificando el tipo de empleo y está exigiendo mayor nivel de preparación previa para ejercer lugares de empleo. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros en la Argentina es cómo le damos herramientas a los jóvenes y a los no tan jóvenes que puedan reinsertarse en el mercado laboral a través de la adquisición de capacidades que le permitan entrar en el sistema laboral. ¿Cómo se hace eso? Para no hablar sobre teoría, nosotros tenemos un sistema, un aparato gigantesco en materia educativa en la Argentina, que lo utilizamos obviamente para nivel inicial, primario, secundario y muy poco a nivel terciario universitario. Hay que abrir las escuelas en la Argentina para dar formación y capacitación laboral a millones de argentinos que necesitan capacidades blandas para poder meterse, no te digo que sean programadores, que sean tester y que necesiten una capacitación, otros que necesiten algún tipo de laburo para entrar a la Argentina, puede realmente ocupar un lugar importantísimo en lo que significa la nueva demanda de trabajadores en una economía digital. Y eso requiere de que el Estado no se mantenga indiferente, sino que vayamos a políticas muy activas. Y las políticas activas, más que andar metiéndose tanto en impedir hacer una cosa o la otra como hace el Estado actualmente, es por qué no le damos herramientas a la gente. Y una de esas herramientas es salir del concepto de que el sistema educativo argentino es solo para lo que se llama para nosotros educación formal, ¿viste? Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. No, no. Empecemos a hacer la capacitación continua de trabajadores y utilicemos el sistema educativo, inclusive resolvamos el problema salarial de trabajadores de la educación que puedan trabajar más horas, tener más ingresos, capacitando a gente mayor que hoy lamentablemente no tiene herramientas. Perfecto. ¿Fue la pandemia, es la guerra entre Rusia y Ucrania, es el FMI o fue Macri los factores que condicionaron a que este gobierno de Cristina sea tan malo económicamente? Es todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el problema es que el gobierno es malo porque es malo. O sea, partimos la base. No existe gobierno que no llegue al gobierno porque al gobierno anterior le fue mal. ¿Por qué? Porque tradicionalmente para que haya un cambio de gobierno quiere decir que algo hizo mal. Entonces, Claro. si vos te postulaste diciendo que la anterior estaba mal, después no podés utilizar esa herramienta para decir, no, miren la herencia recibida, flaco, hacete cargo. O sea, yo creo que hay que salir de la lógica esa tan como medio puritana que tenemos como argentinos de andar buscando la culpa siempre. Asumamos responsabilidades. Quien tiene que gobernar tiene que asumir responsabilidad. ¿El gobierno de Macri fue malo? Sí, fue malo, fue un mal gobierno. Bueno, ¿este gobierno es un mal gobierno? Sí, es un pésimo gobierno. Bueno, pensemos en otra lógica. Un proceso como el de la guerra entre Rusia y Ucrania pudo haber sido una enorme ventana de oportunidades para que la Argentina pase a ser un formador de precio a nivel global en materia de energía. No, nosotros nos quedamos dando vuelta y enroscándonos entre una pelea intestina absurda y terminamos siendo víctimas de algo que podría haber catapultado a la Argentina, como ya nos pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, a un lugar formidable. Bueno, otra oportunidad perdida más. Por eso digo, si nos ponemos a buscar culpas, el Fondo Monetario Internacional representa el 10% de la deuda que tiene la Argentina, el 10%. Nadie habla del otro 90%. Nadie habla de los 13 barra hoy 14 millones de pesos del ELIX que renovamos cada 30 días a una tasa del 130% anual. O sea, es joda. Y estamos discutiendo, a ver, bueno, conseguimos que es mucho más práctico echarle la culpa al Fondo Monetario, al gobierno de los yanquis, a cualquier cosa. Es antiguo. ¿Por qué? Porque al final del camino, el problema es que nosotros hemos sido incapaces de generar un programa de gobierno para imponerle. Obviamente que hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, seguro, pero para renegociarlo no hay que hacer lo que hace este gobierno, de andar mendigando para llegar a fin de mes con el Fondo Monetario. Entonces, ¿a dónde quedaron las reservas que había en los últimos 3 años, más allá de la pésima herencia recibida? Claramente hay una mala administración y hay que hacerse cargo. ¿Usted cree que el ajuste no es el único camino? ¿Cuál es el otro?
El crecimiento. Para mí, la única manera de salir de este problema es crecer. Primero, la gente no se banca más ajuste. Desde los sectores liberales o neoliberales te plantean el ajuste como una especie de purgatorio previo a ir al paraíso. Yo creo que nosotros no debemos, no necesitamos eso. Y este gobierno no te dice nada, pero te ajusta con la inflación, que es el más brutal de los ajustes. Entonces, ¿cuál es mi planteo? Nos volquemos al crecimiento. ¿Y cómo se hace? Porque la gente debe decir, bueno, no, pero mirá la crisis que tenemos. No, justamente para salir de la crisis, regla básica de economía. La oferta de bienes tiene que ser mayor a la demanda de bienes. Si la oferta de bienes es mayor a la demanda de bienes, regla de la economía, los precios bajan. Así funciona el planeta Tierra. ¿Por qué en la Argentina no probamos un poquito de eso? Segundo, pasa como en todo en la vida. Hablamos de mercado interno igual que en la casa. Bueno, tenemos que hablar del consumo, qué sé yo, pero para eso alguien tiene que salir a laburar para ganar la guita, para que vos después podás tener ese consumo de ir a comprar la leche, de pagar la cuota del colegio, de pagar la cuota del club o de lo que sea. Bueno, ese salir a laburar es exportar. En la Argentina estamos castigando a las exportaciones. Si vos le sacás la plancha de la cabeza a el complejo agroalimentario, a la economía del conocimiento, a la generación de energía, a la minería sustentable y al turismo, vos podés generar ingresos de divisas formidable en cortísimo plazo. Técnicamente podés duplicar el ingreso de divisas a la Argentina en un muy corto plazo solamente bajando retenciones, bajando impuestos y acelerando los procesos. O sea, yo creo que hay que entender al Estado. Yo también creo, tengo formación, soy peronista, creo en la necesidad de un Estado presente, pero quiero un Estado como una especie de aceleradora de startups, no un Estado que le esté poniendo plancha en la cabeza a los sectores productivos para que no crezcan. O sea, hay que entender la dinámica de los tiempos. Hoy, un Estado presente es un Estado que acelera inversiones, un Estado que genera oportunidades, un Estado que abre mercados, un Estado que inteligente, no un Estado que compite con la actividad privada. Por eso yo creo que hay forma de salir sin ajustar. En definitiva, lo que digo es la única manera que nosotros podemos hacer para evitar que siga sufriendo el pueblo argentino ajuste tras ajuste. Juan Manuel, usted está postulado para precandidato a presidente. Eh, en la práctica, ¿cómo se ordena y se gobierna una sociedad tan polarizada y tan fanatizada? Vos sabés que la sociedad estuvo muy polarizada hasta ahora, porque claramente vos veías que la mitad de los argentinos, son 45% de los argentinos al frente de todo y el otro 45% de Juntos por el Cambio. Eso se terminó en la Argentina actual. ¿Por qué? Porque ningún sector político llega a al 25%. ¿Qué significa? Los dos polos en pugna se han vigorizado en intensidad, pero han bajado muchísimo en volumen. Entonces, en definitiva, son minorías mucho más intensas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de acordar. Yo sé que no es sencillo, pero lo primero que hay que empezar a hacer es empezar a discutir sobre ideas y sobre futuro. Si discutimos sobre personas y sobre pasado, no te va a poner de acuerdo nunca, porque el pasado cada uno lo protagonizó en su lugar y cada uno defiende su lugar, porque en definitiva, ya Platón decía, cuando discutís de economía, lo primero que hay que dejar claro al empezar la discusión es qué es tuyo y qué es mío. Bueno, lo que vos estás discutiendo sobre la historia y sobre la responsabilidad de la Argentina, todos los políticos lo primero que estamos haciendo o están haciendo es decir, bueno, esto es culpa tuya y no es culpa mía. Olvidémonos del concepto culpa. Empecemos a trabajar sobre responsabilidad y sobre todo pensemos en futuro. ¿Cómo se puede generar acuerdos en la Argentina? Sobre ideas y sobre futuro. Es a dónde queremos la Argentina dentro de 30 años y de qué manera lo hacemos. Pensemos lo siguiente, ¿hace cuánto que en la Argentina no discutimos sobre proyectos de planificación? ¿Hace cuánto en la Argentina no estamos discutiendo sobre, digamos, yo te digo, cuándo escuchamos un político hablando de cuál es el perfil de la Argentina en el 2060, en el 2070? La gente te dice, no, mira el quilombo que tenemos. Bueno, es que la forma de salir del quilombo es patear la pelota adelante,
y proyectarte a ese lugar, porque si no seguís enredado en un lugar del cual no podés salir. ¿Cuál cree usted que es la herramienta fundamental y principal que necesita para pasar de ser una financiera a ser una fábrica? Un país en donde el plazo fijo no pague menos impuestos que una fábrica. Si yo produzco, que es mi caso, yo soy productor aparte de mi trabajo profesional, y yo, obviamente, para el capital de trabajo, no lo va a dejar dormido, lo tenés en un plazo fijo para ir comprando los insumos y lo que sea, de 30 días. Esa plata a mí me genera digamos, menos costo impositivo que la plata de la producción. Entonces, ¿por qué la tentación inevitable, decir que ya tenés decenas de laburantes, un montón de, ya tenés toda una actividad, pero digo, Claro, ¿por qué vas a dedicarte a generar trabajo? ¿Por qué vas a producir? Si pagás menos impuestos y tenés más claro. rentabilidad con un plazo fijo. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de castigar a los sectores productivos. En la Argentina, como te decía, tenemos no solo una fuerte presión tributaria, sino que tenemos un gran castigo a lo que es el agregado de valor. Nos quejamos de que se reprimariza la economía argentina, pero somos el país que más grava el agregado de valor literalmente en el mundo, no en la región. Tenemos una creatividad espectacular para ir hacia la primarización de la economía, es demencial. Entonces, yo de verdad creo que hay salida, hay forma de salir. Lo que pasa es que hay que cambiar la agenda de verdad. A mí me importa mucho más cambiar la agenda que ser presidente, porque sé que sea quien sea el presidente, si seguimos con esta agenda, va a fracasar. Últimas dos, Juan Manuel. Eh, ¿Qué opina de los sindicatos y qué cambiaría si hay algo que cambiar? Yo lo que pienso es que en la Argentina, lamentablemente, estamos en una agenda casi preperonista. La gran virtud de la existencia del sindicalismo, no quiero parecer sectario, pero peronista, por decir el sindicalismo no anárquico de ultraizquierda como en otros lugares del mundo, fue que todo se plantó sobre la lógica de la movilidad social ascendente. Ese fue lo virtuoso del proceso social de Argentina. Lamentablemente, en el momento en que hoy estamos, hemos entrado en una dinámica de mucho más marxista que peronista, es de la lucha de clases como lógica de resolución de conflictos y no desde las tensiones naturales de la movilidad social ascendente. ¿Cómo se traduce esto en criollo? Que Sí. tenemos un pibe que sale a laburar a las 4 de la mañana, que vuelve a su casa a las 10 de la noche. Cuando se fue a la mañana, sus pibes laburaban. Estaban durmiendo porque tenían que ir a la escuela mientras salía a laburar. Cuando volvió a la noche, los pibes ya están durmiendo porque tienen que ir al día siguiente a la escuela. Y ese tipo, con su sueldo en blanco, no pasa la línea de pobreza. Entonces, mi opinión sobre el sindicalismo argentino tiene que ver con que lamentablemente no estamos consiguiendo las cosas que tenemos que conseguir para que el que labura esté arriba de la línea de pobreza. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que apuntalar las bases del crecimiento de la economía argentina. Hay que flexibilizar las condiciones de trabajo de los actuales trabajadores de la Argentina. No, hay que generar una ley de inclusión laboral para el tipo que está fuera del sistema, para ese tipo que está inclusive sin ninguna protección, para que haya gradientes, digamos, ese que está en negro, que haya gradientes de grises hasta llegar al blanco. Porque si no, estamos con una cuestión de negatoria, ¿viste? Negamos la realidad de la informalidad laboral, negamos la realidad de 5 millones de laburantes, ¿para qué? Para mantener incólumes las conquistas. Mantengamos las conquistas para los que están en el sistema. No toquemos a nadie de los que están en el sistema. Vayamos a buscar a los que están afuera. Y esa me parece que es la nueva agenda del peronismo. Es cómo yo genero condiciones, y el sindicalismo argentino tiene que trabajar fuertemente en eso, para que aquel que no está en el sistema tenga herramientas. Vamos a menos carga social, vamos a herramientas que bajen la conflictividad salarial, la conflictividad laboral en la Argentina, la industria del juicio. Vamos a hacer algunas cosas que hay algunas herramientas que inclusive ya algunos gremios que estuvieron haciendo, pero el planteo es, inclusive en la relación empleador-trabajador o empresario-sindicalista, salir de la dialéctica de unos contra otros. Y creo que es posible salir porque de hecho hoy hay niveles de diálogo muy superiores a los que están en la evidencia afuera, ¿no?
Para finalizar, Juan Manuel, eh, ¿a qué países tenemos que mirar como socios y para qué? Mira, yo más que países en sí, digo, Perón decía que la única política de verdad es la política exterior. La política doméstica es orden interno y nada más. Tenemos que entender qué pasa en la Argentina. Nosotros hace 30 años en la Argentina teníamos como nuestro principal socio comercial bueno, obviamente a Luna Sur, pero técnicamente a Brasil, que es nuestro principal socio, prácticamente un tercio de nuestras exportaciones. Luego tenías la Unión Europea, el NAFTA, o sea, Estados Unidos y los países aliados con niveles más o menos similares, y el este asiático, técnicamente China, con no más de un 10%. Hoy estás en una situación en donde tu principal socio comercial es China, con más de un tercio de nuestras exportaciones. Más o menos parecido el número con Brasil, y después se han en alguna medida atomizado todo el resto. Es un problema que la Argentina pase a ser dependiente de una sola economía. No me interesa ni la cuestión ideológica, ni política, ni nada, una cuestión práctica económica. Cuando vos en economía tenés cada vez menos compradores o cada vez menos vendedores de tus insumos, empezás a ser vulnerable a que te utilicen una posición de poder dominante en el mercado y te compliquen. Entonces, la Argentina tiene que diversificar sus exportaciones. Para eso es importantísimo, para mí, ¿por qué es importante avanzar en el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea? Por dos motivos. Uno, para crecer en lo que es la diversificación de nuestras exportaciones. Y dos, porque la necesidad de la negociación permanente con la Unión Europea le va a dar cuerpo al Mercosur, que no tiene cuerpo, porque lamentablemente nunca ha tomado el volumen y el cuerpo necesario. Entonces digo, la Argentina es hoy uno de los países de menos nivel de acuerdo de tratado de libre comercio del mundo. Nosotros, no te quiero que te compares con Chile porque te deprimís terriblemente, y no tiene el gobierno de Chile precisamente, no solo ahora, sino históricamente, un gobierno de neoliberal o de derecha. Más bien ha gobernado casi siempre el socialismo, la democracia cristiana o inclusive el PC. Pero lamentablemente la Argentina, si te comparas con casi todos los países de la región, es uno de los países que está más aislado. Entonces, ¿con qué países hay que relacionarse? Con todos, es mi respuesta. En la medida en que ese todos no te quite poder de decisión. Cuando a vos, si el día de mañana alguno de estos países que son, bueno, Brasil es inevitable en nuestra sociedad, me parece primordial es Brasil porque es, curiosamente, es el país que hace 50 años tenía un 10% más del Producto Bruto de América del Sur que nosotros. Nosotros éramos bastante más grandes que Brasil. Bueno, 50 años después, hoy tenemos que estar atados como furgón de cola de Brasil. Pero bueno, hay que hacerlo porque es la única manera de crecer. Y junto con Brasil, me parece que es el Mercosur y son los acuerdos de libre comercio con todos. Obviamente, no voy a negar al sudeste asiático, pero hoy ya significan más de un tercio de nuestras exportaciones, y creo que la Argentina tiene que tener bastante compensado eso para evitar caer en situación, digamos, de pasar a ser dominados comercialmente, ¿no? Perfecto, entiendo. Muchas gracias, Juan Manuel Urtubey, por Por estar acá favor, en Elemental. muchísimas gracias a vos por la nota. Saludos a la familia. Gracias, que estés muy bien.